¿Dónde? Sí, bueno, que es un rol. Ahora porque no me pone la presentación. ¿Qué pasa? Pero no me acuerdo aquí cómo se pone. ¿Cómo es que se Creo que pone le aquí? das arriba en presentación. Arriba, donde dice ¿Dónde? presentación. Ahí arriba. Al lado de compartir, al lado de tu foto. Extremo superior derecho. Ah, okay, ya vi. Sí. Listo, ahora sí. Qué Listo. bonito. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi equipo y yo les vamos a estar hablando acerca de la destilación y el equilibrio vapor-líquido. Estamos Camilo, López, Alejandro Timarán y mi persona, Sara Mella. Bueno, los contenidos que dispusimos para esta presentación son, en primer lugar, los fundamentos de destilación, como que, digamos que un pequeño fundamento teórico para saber cómo funciona. Eh, en segundo lugar, tenemos los diagramas de equilibrio, vapor líquido. Luego tenemos la volatilidad y el comportamiento no ideal. Y por último, tenemos las conclusiones y algunas aplicaciones. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la definición de destilación según Treyford. Bueno, podemos decir que la destilación es un método de separación que utiliza la distribución de estas sustancias entre fases, entre gas y líquido. A diferencia de otros procesos que se usan en la industria, este no necesita de un agente externo. La nueva fase la vamos a generar por vaporización o condensación de un líquido original. Bueno, una aplicación de esto es útil para separar componentes volátiles en una mezcla, aplicándole calor. Entonces creamos un vapor que va a ser más rico en el componente más volátil y eso nos permite hacer una separación parcial o completa de los componentes que nos interesan. Continúa, por favor. Bueno, esto funciona, la destilación funciona debido a que los componentes de una mezcla que a nosotros nos interesa separar tienen diferentes volatilidades. Entonces, cuando les aplicamos calor, el componente más volátil se va a vaporizar primero y el menos volátil va a permanecer dentro del líquido. Entonces, obtenemos un vapor resultante que va a ser más rico en el componente más volátil. Y el líquido residual va a contener una mayor concentración del componente menos volátil. Entonces, esta diferencia es la que nos va a permitir la separación por etapas sucesivas de vaporización y condensación. Un ejemplo de esto, y muy común para nosotros, es el de la mezcla de agua y etanol. Entonces, el etanol se va a vaporizar más rápido que el agua y eso nos permite obtener un vapor más rico en etanol y un líquido más rico en agua. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los diagramas de equilibrio vapor-líquido. Como podemos observar en este diagrama del Treyford, que es la figura 9.1 del capítulo de destilación, esta figura representa el diagrama general para el equilibrio de vapor líquido, para una mezcla binaria que en este caso, si no estoy mal, era agua, pues era agua en general. Está compuesta por tres ejes. El primero es la composición, el segundo es la temperatura y en el eje de aquí es la presión. La superficie inferior, es decir, la que está por debajo de la curva, indica que es la composición de vapor, es decir, todo lo que esté por debajo de esa curva de saturación está en estado de vapor y todo lo que esté por encima de esa curva de equilibrio está en estado líquido. Entre ambas zonas se encuentra esta curva, que es la zona de equilibrio, donde coexisten el líquido y el vapor. Las líneas inclinadas dentro de esta región son las líneas de amarre, que conectan la composición del líquido con la del vapor, que está en equilibrio. Este diagrama es muy importante, ya que a partir dependiendo de los cortes que uno haga, pueden encontrar diferentes curvas de equilibrio dentro de
dentro de esta operación. Entonces, por ejemplo, si cortamos con la presión a presión constante, conseguimos unas curvas, y cortamos a temperatura constante, conseguimos otras, y así sucesivamente, y lo vamos a ir explicando más adelante. Pero en general, el diagrama que describe el equilibrio en la destilación es este diagrama. Va Alejandro. Sí. Una de las curvas de la destilación, o uno de los gráficos en el equilibrio, es la curva de burbuja y rocío a una presión constante. Esta es la figura 9.2a del Treival, del capítulo de destilación. Entonces, es la figura izquierda. Nosotros podemos ver en el eje de las abscisas, que es el eje X, la fracción molar de A, que es el componente más volátil en el líquido. Y en el eje ordenado tenemos la temperatura. Entendamos, pues voy a como explicarles qué significa este diagrama en el equilibrio. Pues esto es una historia que primero pues entendamos la curva inferior. La curva inferior es el punto de burbuja, donde el profesor siempre nos ha dicho que es el punto en donde aparece la primera burbuja cuando se está calentando un líquido, y la curva superior es la curva del punto de rocío. Entonces es el punto en donde el líquido se empieza a vaporizar. Todo lo que esté por encima de la curva superior es vapor sobrecalentado, y todo lo que esté por debajo de la curva inferior es líquido subenfriado. Entonces vamos a entender como qué es cada puntico, qué significa. Recordemos que A es el compuesto más volátil. Entonces, digamos que usted comienza desde por ejemplo, el punto BPA. ¿Qué significa? Es el punto en donde tenemos el componente A puro. Entonces, si nosotros vamos subiendo la temperatura, vamos recorriendo los puntos D, H, L, N, pues en caso tal que fuera, pues si yo como que empezara a buscar los puntos en la curva, pero lo que verdaderamente yo podría hacer es encontrar, por ejemplo, el punto D. Si yo me voy al punto D y voy desde el eje X y voy al punto D, yo encuentro la composición de A en el líquido, y si yo me muevo en horizontal, que es de esta línea que aparece ahí, el punto E, me muevo a F y bajo, esa es la composición de la sustancia A o la fracción mol en el vapor. Lo que está entre las curvas es el equilibrio líquido-vapor. Entonces está ahí como en un equilibrio, por así decirlo, entre los dos. Listo. Entonces, vamos a explicar bien qué pasa ahí. Por ejemplo, esta línea vertical que es GHMO, ¿qué está pasando en cada punto? Usted tiene un líquido y usted lo va a destilar, usted lo empieza a calentar, usted no comienza desde 0 grados, por eso ese punto G no es en 0. Entonces usted puede comenzar en 20, en 10, 15, no sé, dependiendo de donde usted esté, y usted va subiendo la temperatura. Usted llega a H. Entonces usted llega al punto de burbuja del líquido. Entonces el componente A tiene por composición, o la fracción molar en esa temperatura, es la coordenada que está en X. Pero si usted quiere saber la composición de la componente A en el vapor, pues se mueve de forma horizontal hasta J y baja al componente X y encuentra la composición de la fracción molar de A en el vapor. Entonces digamos que vamos siguiendo, vamos subiendo todavía en esta línea vertical, y vamos a M, y en M ya lo que tenemos es que ya no tenemos componente de A, de fracción molar en A, sino que ya tenemos, como por así decirlo, el momento en donde si usted está haciendo una destilación, digamos, de 2 componentes, usted ya debería terminar o apagar el
el instrumento. ¿Por qué? Porque ya prácticamente toda la composición de la fracción molar de A ya se sustrajo, por así decirlo. Esto es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con lo que hubo en la anterior exposición, que lo que uno hacía era introducirle una sustancia externa, sea vapor o líquido, y uno de esa forma como que separaba los componentes. Lo que se hace acá es separarlos por vaporización o condensación. Si usted sigue calentando el líquido, usted lo que va a tener es vapor sobrecalentado y ya no va a poder sustraer, por ejemplo, A, que es el punto O. Listo. ¿Puede seguir, por favor? Entonces, ahorita vamos con el punto, con la gráfica derecha, que es el diagrama pues, XY, digamos, que son las composiciones de equilibrio, que es una versión simplificada de la anterior figura. Y dale, por favor, siguiente. Entonces, es lo mismo, pero de una forma más simplificada, como dije. Es lo mismo. Si usted viene y usted vea una fracción molar en A, por ejemplo, aquí no tenemos temperatura, sino que en el eje de las abscisas tenemos la fracción molar de A en el líquido, y lo que tenemos en el eje de las ordenadas es la fracción molar de A en el vapor. Entonces, digamos que usted escoge un punto, digamos este punto XD, y subimos en el plano, vamos a encontrar la fracción molar de A en el líquido, que es el punto XD, y la coordenada en Y sería la fracción molar de A en el vapor. Lo que es esta línea, que la diagonal, es una diagonal como de referencia. No es que haya algún tipo de gráfica ahí per se, sino que es una línea de referencia que si entre más alejada esté esta curva, más facilidad hay de separación de las componentes. Entonces eso es súper interesante, porque por ejemplo, esta gráfica es pues una simplificación de la anterior, entonces es un poquitico más fácil entender qué está pasando ahí, y es también crucial para un método para diseño de torre de destilación que se llama Maccabe-Thiel. Entonces es súper interesante tener esto muy claro. Es la base como de, pues, para entender todo lo que es la destilación. Espero que hayan entendido bien estas dos grafiquitas súper interesantes. Como decía mi compañero, también una forma de medir si una destilación es buena o no es calculando la volatilidad. Esto se hace calculando un parámetro llamado alfa, en el cual se relaciona la concentración de A en B en una fase y la de la otra. O sea, la volatilidad se mide de cuánta capacidad tiene la fracción molar del gas sobre sobre la presión total, sobre la fracción molar del líquido, sobre la fracción molar total del líquido. Con lo cual, si calculamos este valor A, entre más alto sea este valor alfa, más fácil será separar los componentes. Es decir, si alfa es igual a 1, no hay manera de que se dé separación en un proceso destilativo. Pero si este parámetro da un valor mucho mayor que 1, significa que es un proceso destilativo muy, muy bueno. O sea, es decir, sí se va a separar muy fácilmente. El ejemplo más fácil es con un alcohol y agua. Como los alcoholes tienden a tener un punto de ebullición mucho menor al del agua, el alfa en estos casos llega a dar valores muy altos, por lo que es un proceso muy eficiente. En general, la destilación se usa para muchos aspectos, como para separaciones, como dijimos, alcohólicas, o también para separar fluidos más pesados de otros, dependiendo de su punto de ebullición. Lo más importante y las claves para entender el equilibrio de la destilación son las curvas que les mostramos, en las que podemos decir que las más importantes son la de temperatura contra las fracciones molares del líquido o del vapor, o la que mostró Alejandro, que es la más simplificada, que es la fracción molar del vapor contra la fracción molar del líquido. Ambas son útiles
dependiendo en los casos en los que uno esté. Pero en general es un proceso muy fácil de definir con las curvas de equilibrio que tenemos en el table. Y ya, muchas gracias. Listo, profe. Eso era todo. Profe. Estás muteado, por si acaso. Tiene el micrófono cerrado. Ay, fue más que, ay, se me había bloqueado esto, hermano. Perdón, se me había bloqueado esto. Ya mismo estoy. Ya estoy con ustedes, sí. Entonces ustedes llegaron hasta acá, hasta este equilibrio. Sí, o sea, nosotros llegamos a este equilibrio desde este diagrama
que Muy pues bien. este diagrama es el que define todo el equilibrio como tal, pero dependiendo de las condiciones que planteamos, es decir, por ejemplo, el que explicó Alejandro es con presión constante, pero también uno puede Sí. hacer cortes a temperatura constante, a concentraciones de líquido, de vapor constantes para encontrar diferentes curvas de equilibrio que nos interesen para resolver nuestros ejercicios, ¿cierto? Correcto. Y aquí, Pero aquí sí, vemos, nosotros vemos este frente aquí, de 0 hasta 1. Mire que esto es de puro a puro. Usted ve que esto va de 0 hasta 1. Este frente, cuando le dé frente. Entonces usted se para por acá al frente donde dice presión, presión, y mira en la dirección temperatura, en la misma dirección que tiene temperatura, al frente verá ese equilibrio que ustedes presentaron. ¿Sí? Si mira, exactamente. si mira, si se para a un costado, este es el de, ustedes presentaron el de temperatura, un momentico, ustedes, y mire como la temperatura aquí aumenta. Entonces, haga de cuenta que esto es como eso que usted ven ahí, en la figura 9.1. Mire que usted si hace cortes, y si hace cortes verticales, en la medida que va aumentando temperatura, va viendo esa figura que se ve ahí. Pues, ¿qué vería? ¿Qué vería por este frente? Listo. Por ejemplo, representación tridimensional. Usted puede mirar el diagrama por debajo, puede mirar el diagrama por encima, por el frente, por la parte de atrás, a la derecha y a la izquierda. Se da cuenta que es como un prisma. No, pues eso prisma no sé qué, eso tiene como esos figuritas que venden por ahí. Oye, me había bloqueado eso aquí, hermano. Uy, yo decía, estos muchachos, ¿qué les pasó? Bueno, fijémonos en bueno, ahí plantean los equilibrios, ¿cierto? Aquí. Mire cuando tomamos B y A, y esa sería una vista de frente, ¿cierto? De frente. Porque mira que esta temperatura, o esta es vista Esa es temperatura contra líquido, entonces sería como temperatura contra desde arriba, eso, sería desde esta arriba, acá, desde sería arriba. esta de acá. Muy bien, se vería así proyectado, perfecto. Ajá. Y lo demás deja pues para la imaginación. Entonces, ustedes llegaron hasta esta parte y observen algo. Como lo dijo este joven Alejandro, ¿fue? No, Sí, cierto, fue Alejandro. Ujú. Alejandro. Entonces, mire, cojamos este. Mire que este es simplemente un, una vista, es una vista. Y mire que aquí dice presión constante, entonces usted fija por ejemplo, un valor determinado, cualquier valor. Si fuera a hacer esto en Medellín, tendría esta figura que usted ve allá a la izquierda, ¿cierto? Si va a aumentar la presión y si es consistente con, voy a llamar eso, lo que pasa es que en mi época le decían eso prisma, cuando uno compra como una cosa de vidrio que tiene una figurita por dentro. Pero eso en realidad es como un bloque de vidrio que venden pues por ahí que no, a veces venía un insecto, venía mm, cualquier recuerdo, cualquier figurita. Entonces mire que usted, por ejemplo, donde está ese punto G, ¿viste ese punto G? Tocar ahí con eso. Usted coge aquí el punto G. Entonces, la condición, vean, para que ustedes observen algo muy importante, la condición que hay en ese punto G, entonces es de líquido. Mire que dice líquido. Ahí dice líquido. Entonces, el líquido, desde la curva donde está BNLHDA o BP, ese es el punto de ebullición de A. BPA significa Boiling Point A, punto de ebullición. Y mire que aquí a la derecha, al extremo derecho ahí, ese punto, porque mire que es A puro, 100%. Mire que llegó a 1, o sea que no tiene nada de B. Eso, mire que llegó a 1, no tiene nada de B. No tiene nada absolutamente. Y es el punto, es el más volátil.
Porque si usted se va a la izquierda, vamos a la izquierda, 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 izquierda aquí, pero así horizontalmente, donde dice BPA, eso. Mira que la temperatura es menor ahí. Ahí donde está, esa temperatura es menor que la de B. Subí arriba es ahí. Mira que esa temperatura es mayor. Esos diagramas hablan mucho, traen mucha información. Mira que es el punto de o sea que A es el más volátil. ¿Por qué? Porque la temperatura, estando puro, en A nos dice A1, es esa puro, el más volátil. Y si vas a la izquierda, es B puro. O sea que no tiene nada de A. Las figuras generalmente, cuando no hay un 0 y un 1, se representan es con el más volátil. Es el más es decir, se hace con referencia la mezcla es A más B, A más B. Pero en toda la izquierda es B puro y a la derecha es A puro. Y mire que ahí dice arriba donde tienes, pon la flecha en BP, en BPB, en la flechita. Ahí, ese es en inglés, boiling point de B, el punto de ebullición de B. Mire que es el más pesado porque se demora más en vaporizarse. Entonces, mire que la curva que es ese arco, pues, que se forma de B, N, L, H, D, es ya para mezclas. Si usted empieza a marcar si va a ir desde 0 hasta 1, es porque le voy a ir agregando a B. Esos puntos. Mire que en N, ¿qué composición? Si mira hacia abajo en ese punto N, donde está N, el N, de N de nene. Eso. Abajo, si usted lo baja verticalmente, ¿qué composición por eso hay que por haber? Un 10%. Sí, O un sea, 10%. 0.1, 10%. Sí, O sea que eso es para una mezcla ya del 10% de A en B, porque mire que está muy cerca de B, que es el 100%. En el punto L, ¿cuánto tenés? como el 20. El 20, ¿cierto? En H, entonces, si usted baja hacia abajo, es el 20. Si está en H, baja cuánto tendría ahí más o menos. El 30. Como si 35, porque estamos a la misma. Eso sí, exactamente. O sea, eso, en la medida que yo voy agregándole A, B, porque A es el volátil que se va a mover más fácilmente, mire que va disminuyendo el punto de ebullición, pero de la mezcla. Es el punto de ebullición, es decir, cuando ya aparece la primera goterita. En esos puntos, porque cuando tenemos B puro y cuando tenemos A es el punto de ebullición, o sea que ya aparece la primera gota. Pero ahí de la mezcla, ya es una mezcla. En D, ¿cuánto tenemos ahí en D? Si miras hacia abajo, ¿qué composición de A en B tiene? Como el 60%, más o menos. Exactamente, 60%. Ese es el punto de ebullición. Si usted mira, si se va a la izquierda y ve temperatura, ese es el punto de ebullición, ¿ver? Ese es el punto de ebullición. Y entonces mire que en la medida que yo voy agregándole A B, porque B es el solvente, A es el solvente y B es decir, el pesado, el que se demora mucho para calentar. Entonces va disminuyendo el punto de ebullición hasta llegar a tener apuro. Muy bien, ¿eso qué significa? Ustedes observan que en la zona de donde está B, N, L, H, D hacia abajo es un líquido. Mira que está en líquido. Aquí abajo, donde dice líquido abajo, baja aquí. Eso, mira que dice líquido. Vamos a ver qué le pasa situémonos en G, por ejemplo en G. Ahí, y mire que G está a una determinada temperatura que usted la puede mirar a la izquierda. Cuando tenemos una mezcla del 30%, 35% dijiste tú, y vamos calentando, si vamos aumentando la temperatura, mira que llegamos al punto H. ¿De acuerdo? Cuando esté caliente, mire, estando en G, llegó al punto H porque aumentó la temperatura para una mezcla que tiene una composición. En ese punto es el punto de rocío. Es el punto de rocío de la mezcla. Sigamos la línea discontinua. Llegamos ahí. Cuando llegamos a M, ¿qué tenemos? Mira que ahí, porque abajo cuando dice que bubble point
son los puntos de burbuja, los puntos de ebullición. Es decir, cuando aparece la primera burbuja, ¿sí? Donde decía bubble points, ¿cierto? Ahí. Esa es la curva de todo, miren, lo que son los puntos B, N, L, H, D y A. Esas son la curva de los puntos de burbuja. Aparece la primera burbujita cuando calentamos. Se llama puntos de burbuja, aparece la primera burbuja. Y si usted sigue para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, en el punto M que tenemos, que ya tenemos la última goterita antes de pasar, y entonces, como la última goterita, son los dew points, los puntos de rocío. ¿Por qué? Porque apenas es una goterita. Por la mañana cuando nos levantamos, vemos de que, por ejemplo, las ventanas de vidrio aparecen pañadas. ¿Por qué? Porque hay una burbuja, digamos, el agua se empieza a condensar. Si se aumenta la temperatura, desaparece esa gota. Entonces, miren que tenemos un M, M es el punto de todos los puntos dew point, los puntos de rocío. Y si yo sigo calentando hasta llegar a O, ¿qué obtenemos ahí? Ya es vapor sobrecalentado. Mira. Entonces, mire que yo puedo hacer, ustedes lo dijeron ahora, lo dijo Alejandro, dijo, cuando yo caliento una mezcla líquida, se me va convirtiendo a gas. Pero si yo estoy, por ejemplo, si tengo un gas, si tengo un vapor sobrecalentado como en O, y si le voy disminuyendo la temperatura, devolvamos, ¿qué tenemos ahí en M? La primera gota antes de que... Por eso se llama exactamente el rocío. Aparece la primera goterita. Y si seguimos enfriando, llegamos Como a una lluvia hasta que ya llegamos tenemos, hasta el punto tenemos que la última gota se convierte en agua. ahí, Pues ahí va a desaparecer la última burbujita. Y si se volvió a hacer, mira que yo puedo volver a obtener ese proceso reversible, yo puedo volver a tener el punto G que está allá abajo. Cuando se hace de arriba desde abajo hacia arriba, se llama destilación por evaporación. Mire, porque va a pasar a vapor, tiende a formarse, estando en el líquido, o sea, formar a vapor. Pero yo tengo un vapor y lo enfrío, llego hasta el punto G. Usted puede tener cualquiera de esos puntos ahí, ¿sí? Entonces, es muy importante saber eso. Destilación por evaporación y destilación por condensación. Entonces, destilación por evaporación y destilación por condensación. Mire que eso es para sacarle jugo. Volvamos a empezar, estamos en el punto G. Calentamos. Entonces, mire que todavía estamos en estado líquido. Cuando estemos en el punto H, esos puntos de rocío lo que llaman condiciones todas de líquido saturado. Abajo tenemos líquido subenfriado. Así se llama, líquido subenfriado. Cuando estamos en H, por ejemplo, o en cualquiera de los puntos N, L, H, D, dependiendo de sus composiciones, esos son puntos de burbuja. Todo ese conjunto de puntos, esa línea que se ve ahí, B, N, L, H, O, esa línea se llama líquido saturado. Si yo sigo calentando, pone un punto, ahí donde tiene la flechita, cualquier punto, ahí, en cualquier punto ahí, ahí tenemos es una mezcla de líquido más vapor, ¿cierto? Ahí tenemos una mezcla, porque están coexistiendo el líquido más el vapor. Si seguimos calentando y llegamos a M, y que llegamos a M, ahí se llama vapor saturado, los puntos B, M, K, J, esa curva que vemos ahí, esa curva, es la curva de el vapor saturado. Y de ahí para arriba, en el punto, si seguimos calentando, llegamos a O, eso se llama vapor sobrecalentado. ¿Cuántas condiciones térmicas tenemos? ¿Cuántas condiciones térmicas logramos decir ahí? Punto G. Cuatro. Líquido subenfriado. Vamos a decir verdad. Líquido saturado. Muy bien. Ahí. Vapor saturado. No, Vapor. antes. No, un Ah, punto entre esa boca, es una boca oblicua. Esa boca, cualquier punto que esté dentro, es decir, desde H hasta M, sin tocarlas, desde H hasta M, o de M hasta H, si vamos a enfriar,
Entonces, cualquier punto que esté ahí es una mezcla. Coexisten el líquido con vapor. Ahí es donde tenemos las fases, las dos fases, ahí, en ese punto, porque están coexistiendo. El líquido con su vapor. Ahí es donde sucede la transferencia de masa, muchachos. ¿Cómo les parece? Ahí existe transferencia de masa, porque están coexistiendo. Lo demás es una sola fase. En M, apenas en M, mira que tenemos el vapor, como lo dijiste, saturado, el vapor saturado, donde apenas hay una última goterita que va a desaparecer. Y hacia arriba, de M hasta O, sin tocar el M, porque cuando toca el M es vapor saturado, pero de ahí para arriba es vapor sobrecalentado. Entonces, ¿cuántas condiciones tengo? ¿Quién me repite? 5, perdón. Entonces, 5. Muy bien. ok. 5 condiciones térmicas. Ujú. Nunca olviden eso. Condición térmica es eso, identifíquelo, líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla de líquido más vapor, vapor saturado y vapor sobrecalentado. Si voy de abajo hacia arriba. Estos son los cambios desde el líquido pasando por vapor, o de vapor pasando hacia el líquido, en sentido hacia abajo, las 5 condiciones térmicas que puede presentar una mezcla, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, ¿sí? Bueno, entonces hay una cosa, vamos a hacer algo muy importante acá. ¿Qué va a pasar? Mira, volvámonos a situar en el punto, vamos a calentar, estamos en G. Vamos a calentar una mezcla que esté en G, que tiene una temperatura y una composición, está de acuerdo, a eso marca la condición térmica. Es decir, acuérdense de la termo, cuando yo tengo dos puntos, que es el de composición y el de temperatura, yo puedo saber qué condición térmica tiene una sustancia. Mire que lo estamos viendo acá. Si eso tuviera números, te diría cuáles eran. Vamos a ver una cosa. Cuando yo caliento una mezcla líquida como en G, la caliento hasta H, ¿qué pasa ahí? Entonces, si yo voy hacia la derecha, aquí, no sé quién será este señor. Usted me perdonan, pero tengo un trabajador aquí arriba que me está trabajando algo. ¿Aló? Ah, se fue. Chao. Vamos a apagar esto para que no me vuelvan a molestar. Un momentico. Se me olvidó apagar eso. Listo. Gracias. Listo. Ahí. Miren una cosa, miren tan importante eso. ¿Qué significa estando en H? ¿Qué significa el valor de J? Vamos a ver, ¿quién me dice qué es eso? ¿Qué es el valor de J cuando yo estoy en H? Como coexisten el líquido y el vapor, yo sé que ahí se me formaba mi primer, se llama puntos de burbuja. Ahí se me formó mi primera burbuja. Entonces, ¿cuál será la composición de esa burbuja? Mayoritariamente de A, ¿no? No, ¿cuál será la composición? Digamos, cuando usted, si han hecho destilación en el laboratorio, cuando ustedes tienen una mezcla de alcohol más agua y ponen a hervir eso, cuando ya empezó a hervir, que llegó al punto de burbuja, que llegó al punto de burbuja, ¿a qué huele la mezcla? Alcohol, pues sí, mayoritariamente alcohol. Eso, váyase a la derecha, porque están ahí, como está a la misma temperatura, y baje. ¿Qué composición es ahí? Ahí, más o menos. Casi el 90%, o sea, la mayoría. Sí, eso, como casi 90%. ¿Sabes qué es eso? La composición de la gota, porque trata de volarse. Entonces, mire que ya hay separación. Usted al calentar tiene mucho líquido saturado, pero mi primera burbujita, mi primera burbuja tiene una composición de J, huele mucho. Por eso es que yo le decía, huele mucho alcohol. Si fuera una mezcla de alcohol-agua, por ejemplo. Es la composición de la primera gota. Veamos, ¿qué pasa si usted sigue calentando? Y aquí, no, ahí ya la gota le marcó esa temperatura, y como apenas se fue una goterita, ese H queda, se fue apenas una, y ya queda casi oliendo lo mismo.
Pero ¿qué pasa si yo sigo calentando? Aquí, y llega, eso, digamos que llega hasta un punto acá, donde tú marcaste ahí. Ese punto, ahí, ahí, se calentó hasta ahí la mezcla. ¿Cómo le parece que en ese punto, cuando usted calentó la sustancia G, váyase a la izquierda, a esa temperatura? Mire que usted se puede ir horizontalmente y lee esa temperatura a la izquierda. Cuando llegó a esa temperatura a la izquierda, marca la temperatura. Andate allá. Esa temperatura. Cuando usted calienta esa temperatura y vuelva a L, vuelva a L. Entonces, baje ahí. Ese líquido, ay, ese líquido donde bajaste ahí, tiene esa ya tenés ya tenés un líquido que tiene una composición. ¿Cuánto tiene ese líquido al calentarse ahí? Más composición de B que de A. Mira que arrancaste en H, que tenía 35, pero cuando calentas a temperatura coexisten hacia arriba un líquido que tiene una composición en L, que será ¿cuánto? 15, 20. Sí, 20, podemos, o sea, 20. bajo Muy bien. la cantidad de A que había en B. Esa va a ser la composición de A en B, o sea, va a tener del más volátil un 15%. Y si vas a la derecha, ¿qué obtienes ahí? Baja. Cuando cogimos ese punto ahí en K, ese valor en K, ahí, ¿cuánto tendrá más o menos? 60. 60, sí. Entonces mira que el vapor va a tener esa composición ahí. Estos gráficos son muy importantes por eso, porque me permiten a mí identificar. ¿Ustedes qué notaron? Y mire, K está en la línea de los vapores y L está en la línea de los líquidos. O sea, que su mezcla va a tener en vapor un valor K que es de 0.60 y en los líquidos un valor de 0.20, ¿cierto? O sea que, ¿quién es más rico de los dos? El K, muy bien. O sea que usted ya comenzó a separar. Por eso, cuando usted tiene H y llegó hasta la línea LK en ese punto, mire que fue el inicial, usted va a coexistir, un vapor que es más rico en el volátil. ¿De acuerdo? Mire cómo me hablan a mí estos diagramas, hermano. Esos diagramas, por eso es que el equilibrio es tan bonito. Porque usted ya sabe, con esta mera gráfica, es importante. Entonces, mire, vamos a ver una cosa. De esta gráfica que ustedes están viendo ahí, de esa gráfica que ustedes ven ahí, vamos a construir los diferentes puntos D, F, H, J, L, K, N, M y por último A y B. Muy bien. Vamos a dibujar. ¿Cuál cogemos? Digamos, esos puntos. Y mire que así es todo. Mire este punto, hagamos una cosa, vamos a coger este también como un ejemplito como para redondear. Vamos a pararnos en el punto E. Bueno, muy bien. Bajemos. ¿Qué composición tenemos? Cualquier punto que esté en esa línea, bajando por E, tiene una composición más o menos de ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? 75. 35, muy bien, tiene 35. Si usted calentó hasta la línea de F, mira que si sea hacia la izquierda es porque si calentó a esta temperatura, a la izquierda, a la izquierda, tenía mezcla, muy bien, calentó. Vamos a la izquierda, aquí a la izquierda. Pero vamos a llegar hasta tiene un valor. Cuando usted tenía una solución que estaba aquí abajo y la calentó en E, se le separa un líquido de composición D. Entonces, un 60, ¿cuánto tendrá en D? De líquido, en el líquido, porque es la curva de los líquidos, bajo el líquido y qué composición Menos. tiene. Pasó del ¿Pero cuánto? 70, pasó del 70 como al 65. Muy bien. Y en F, mire que ya sale directamente abajo. Y en F, pues aumentó la cantidad que hay, entonces pasó de O sea que 65 sigue a siendo más rico, el vapor. O sea que el 80. líquido se empobrece, pero el vapor se favorece. O sea que va a haber más, para ese tipo de equilibrios es más rico el vapor que el líquido, comenzar a separar. ¿Qué tal si si cogemos todas las líneas que están horizontal, si graficamos, por ejemplo, en N, si graficamos en N que es ¿cuánto? A los líquidos.
Ahí sería Sí, 10%. Sí, entonces, si usted 10. pone aquí 10%, vamos a la figura. En la figura de la derecha, la de la derecha, la que está, la B, no la que está a la derecha, la figura. Eso. Esa, en esa. Si usted grafica todas las miren, fracción molar de A en el líquido, fracción molar de A en el líquido, y en la derecha, fracción molar en el vapor, si grafica todos los puntos, DF, HJ, LK, NM, le da la curva de arriba. Mire, por ejemplo, cómo hicimos. Vea, ¿cuánto es que usted me dijo que había en X cuando cogió? Mire que aquí están graficando el punto XD y el F. Están graficando el D y el F. ¿Cuánto es que tiene de D? Del D era 65. Entonces pone X65, vea, pone X65. Y sube, hace una línea hacia arriba, sube. ¿Y cuánto tiene? Entonces, acá para los líquidos, en el eje X es para los líquidos. ¿Y cuánto tiene acá en F? Bajo por acá. 70. No, Ah, más, no, bájale más. 80, 80. Ah, no, perdón, Pues en el mira F aquí, 90. 90. 90. Entonces grafica aquí es 90, aquí de 0 allá hasta 90. Entonces mire que ese es el punto P es la concentración del líquido en el eje X y F acá en la concentración de los gases, del vapor. Entonces mire que ahí tiene el punto P, lo que aquí representan dos puntos D y F en esta curva, que es simplemente fracción molar de A en el líquido versus presión molar en el vapor, me dan el punto P. Y así mismo se hace. Mire, en A que tenemos, digamos en A que tenemos, en el BPA, ¿qué tenemos abajo? O sea, el BPA sería ese de acá, ¿no? Sí, ¿sería cuánto? Si usted baja BPA bajo hacia abajo, ¿cuánto tenemos ahí abajo? Para el líquido. 1, ¿cierto? Uno. No, baje aquí Uno. a la izquierda, en BPA, párese en BPA. Eso, BPA. ¿Cuánto tenemos ahí de líquido? Baje. En Uno. BPA. 1, muy bien. Entonces, ese 1 es este, véalo acá, vea. Para el líquido acá, entonces coja 1, vea. Mira que sería ese, es el punto de ebullición de ese. Muy bien. Y en el vapor, mira que en la medida que vamos cogiendo D y F, ¿qué le va pasando a esas lineecitas horizontales? 1 también. Mira, cierto, mira que si el D y el F cada vez van bajando más, acá, pero acá en la figura de la izquierda, en la medida que está, eso, dibujarla de abajo, dibuje hacia abajo, digamos, coja otro punto que está por acá bajando, ¿no? Aquí, dentro de la misma boquita de la zona de dos fases. Aquí, base, un poquitico más abajo del E. Vas a tener, eso, por ahí. Mira, trazar una línea por ahí horizontal. ¿Qué le va pasando al A y el B? Y sigue bajando. No, pero dentro de la misma boquita. Ahí es, mira. Ahí, ¿qué pasó? Que coincide en el punto de burbuja y bajas, ¿cuánto daría el X? Baja el X. ¿Y cuánto baja el Y? También es 1 con 1. Mira que por aquí está. Mira que la curva termina acá, en la parte de la derecha es 1, 1. Porque es la misma solución, la misma sustancia, ya es B puro. Entonces la composición del líquido, ¿qué composición va a tener? Una goterita que si usted tiene B puro y lo caliente llega al BPA, pero ¿cuál es la composición de la primera gota? El 100%, porque es puro. Entonces mira que tenés, donde está escrito 1, 1, aquí a la derecha, en la figura a la derecha, ahí, mira que la composición en el líquido es 1, hacia abajo, y la del vapor a la derecha es 1. Sí, porque mira que la escalerita va bajando, NM va bajando, LK va bajando, HJ va bajando, DF va bajando. Si sigues dibujando en la zona de los fases, mira que llegas acá, coincide, no, pero en la figura de la izquierda. Muy bien. Si usted sigue bajando, si usted baja, usted está en B, va bajando NM, LK, HJ, DF, va bajando. Y mira que llega hasta el extremo, tenés 1, 1. ¿De acuerdo? Y mira, y por el contrario, digamos, cuando estamos por aquí en NM,
si vos seguís aquí a la derecha, y eso, vas aumentando ahí, vas aumentando. Subí, es una línea que pase por ahí. Mira que cuánto tenés ahí, y si vas hacia abajo, ¿cuánto tenés de A? 0. Y entonces mira que ese cero, entonces mira que si lo dejas en el eje, aquí está el cero. Muy bien. ¿Y cuánto tiene ahí de B? Pues de cuánto tenés del vapor, ahí no tenés vapor. Entonces dice que cero, no tener nada, entonces cero, cero coincide con cero. Entonces, mira, si graficas todos los puntos, te queda esa figura curva. Yo llamo eso la empanada. ¿Cómo llamo? Mira que la figura derecha tiene como una forma de empanada. Si, como esto es un cuadrado, ojo muchachos, como esto es un cuadrado, porque va de 0 a 1 para el X y va de 0 a 1 para el Y, ojo, mira que en estos casos sí va esto. ¿Sí? Mira que ahí sí, digo, es como una empanada caucana. Las empanadas caucanas son así. No sé si habrá alguien del Cauca acá que me pueda decir de si es verdad o no. Muy ricas. Entonces, mira, esto es para un equilibrio muy bonito, pero no todas las mezclas forman eso. Esmeralda, yo pregunta, Esmeralda. Sí, correcto. Y está puro, pero sabe puro. Apuro, apuro, apuro. Debe no tener nada ya en ese extremo. Porque si el 100% está puro, ¿de acuerdo? Siempre sí. No, es cuando calienta una sustancia, cuando usted calienta una sustancia. mm, eh, mira, cuando estamos en A puro, que es la derecha cuando es 1, mira que como la sustancia es A puro, digamos, el 100% de A. Entonces, si vos calentas A, eh, párate por aquí en A. Ahí donde te hacen, mira, si usted mira que usted tiene A y lo va calentando y va subiendo, va a quedar subiendo por acá, ve. Entonces, mira que todo es A. El A lo tenés como líquido o enfriado, como no hay mezcla de líquido o vapor, pues sí hay mezcla, pero la composición en el vapor es la misma del líquido. Entonces, ya es 100% porque es B puro. Pero cuando estás a la izquierda, párate aquí cuando estás a la izquierda, mira, ahí, el B puro, ¿cuánto tiene de A ahí? Si es B puro. Entonces mira que es el cero que está ahí en el primer puntico. Y en el vapor, ¿cuánto tiene de A? Si es B puro. Entonces mira que el cero coincide con el cero acá. Muy bien. Entonces, en la medida que ya empieza a haber aparición, como el punto N, el punto L, el punto H, el punto D, el punto A. Mira que siempre vas a tener mayor composición. Mira que vos bajas para N, bajas en M y vos encontrás un valor mayor en M. Cuando estás en L, que es coexiste el líquido con el vapor, mira que K siempre va a estar más abajo cuando bajas acá. Por eso que aquí abajo está escrito X y Y. En la figura, mira que está escrito X y Y, porque habla de los dos. Entonces, siempre que usted coja los puntos N, L, H, D hasta A, eso vas a leer con X. Vas a escribir ahí lo que veas con X. Y cuando está en el punto B, M, K, J, F, A, es Y. Mira que cuando cogimos, por ejemplo, en E, cogimos D, mira que me dio un valor bajito, pero en F me dio un valor mayor y que se ve acá en el punto P, se ve reflejado aquí en el punto P. Listo, listo. Muy bien, muy bien. Perfecto, no, la verdad es que entiendan. Yo les hago una pregunta a ustedes. Vamos a ver quién me contesta. Vamos, una preguntita. Cuando yo estoy en E, vamos a aplicar ahí en el punto E. Esto habla mucho.
En las figuras hablan mucho, una imagen vale más que mil todas las palabras que yo he dicho acá con Profe, esa. una pregunta. ¿Cómo? Una preguntita antes. Dale, claro que sí, Raiza, dale. En la figura de la izquierda, quiero saber qué significa el punto P. Es que no escucho. Completa la pregunta. En el lado de la izquierda, esta Sí, figura, quiero saber qué significa el punto P. el punto G, ese P, punto G, G de gato, de P de papá. el P de papá. En la figura derecha, el P, eso significa, es un punto que se hace con dos coordenadas, con el XD y con el Y su F. Mira que mira que la figura de la figura de la izquierda yo puedo tener la figura de la derecha, pero ya es composición, ya están discretizados. X en el eje de las X acá, pues la fracción en el líquido. Y ya que la fracción en el de la fracción en el vapor es Y su F, son dos puntos. Entonces, digamos, en ese tipo de curvas, porque es Y versus X, lo que hemos visto en el curso siempre. Y para como la frontera. Mira que este es el mismo, lo que llamábamos G, y aquí L. La coexistencia de dos fases, la fase de vapor o G de gato y la de líquido, L de líquido. Y mira que esa curva que vos ves ahí es la frontera. Arriba, digamos que sea Estados Unidos y para abajo de esa curva es México. Y mira que esa empanada, yo le llamo la empanada porque tiene una forma de empanada caucana, eso ahí es la frontera. Eso marca los límites entre un vapor y el líquido. La figura, esa recta y igual a X, esa diagonal, la que es diagonal, esa diagonal se dibuja. Es bueno que ustedes aprendan a dibujar siempre, en este caso de destilación. Siempre nos va a acompañar esa diagonal, porque se está mostrando que Y siempre va a ser mayor que X. Es decir, no en todos los casos, en muy buenos casos, eso se cumple. Vamos a ver de que no va a ser siempre así. Esto es un equilibrio pues, de esos bonitos, se aplica para muchas figuras, pero no todas las sustancias, A y B, porque hay menos sustancias que se pueden mezclar. Profe, Muy bien, el me a, levantó la mano. a mí me faltó decir también que en esa gráfica de la derecha, esa curva, digamos que si yo quiero graficar fracción molar de B en líquido y de B en vapor, sería al contrario. Sería una curva contraria. O sea, sería No, cóncava hacia arriba. sí, pero no haga eso. Porque yo le digo a usted, eso, vea, y hay libros que muestran eso, pero son muy escasos. Hemos seguido la recomendación del Treibal, porque yo recuerdo que en un semestre que yo puse también exponer a los muchachos, mostrar lo que vos estás diciendo, siempre hacer Y versus X. Mire que usted cuando empezó a ver matemáticas en la universidad, por nomenclatura, por normas Icontec colombianas, siempre se adopta la Y en la vertical y la X en el horizontal. No la haga al revés. ¿De No, acuerdo? pero me refiero a que si en vez de tener fracción molar de A en líquido y fracción molar de A en vapor, tuviera fracción molar de B en líquido y fracción molar de B en vapor, sería la curva cóncava hacia arriba. Sí, ya te entendí, sí, muy bien. Eso a mí me faltó decir en la exposición. Pero no haga eso, no haga eso. Yo creo que usted está confundido en algo que vamos a ver. Mira que esto es temperatura versus fracción molar para las fases. Y mira que X y Y son para las dos fases. No haga eso lo que me acabo de decir, ¿oye? No, Por pero favor. después, digo, no me refiero a que eso sea así, sino que me refiero a que Claro, sería diferente la muy bien, gráfica ¿no? si fuera con B. Excelente, sí, muy ¿Sí me bien. Usted entiende? puede A eso seguir. me refiero, Claro, profe. claro. Sí. Y también, Pero como dije en la exposición, que entre más lejos esté de la diagonal, pues es más más volatilidad, más, volatilidad.
Más fácil la separación, sí, señor. Exactamente. Y si ustedes leyeron de qué depende de que esto sea más curvo hacia arriba, que haya una empanada más gruesa. ¿De qué depende eso? ¿Cómo así, profe? Que Es hay una decir, empanada. Ah, que ahí en sea la- más grande la curva sea más sí, pronunciada. sea más, depende de donde la mire, sea más convexa, si la inflar,